Les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan a través de este medio Buscuenti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rosario Salas en su segmento Comunicados con él. Así que, Rosario, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, buen día a todos. Muy bien, gracias a Dios. Y pues ya estamos listos para ver un tema interesante también de lo que habla la palabra de Dios. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de somos mayordomos de Dios. Ujú. Bueno, iniciamos entonces con el tema. Sí, sí, Jorge, buen día. Y bueno, pues pues esto habla la palabra también y nos comunica a Dios que somos esos mayordomos y vamos a entender por qué somos esos mayordomos. Es un tema que yo había visto hace mucho tiempo y me recordó Dios de este tema, con algunas conferencias o con algún tiempo que hemos pasado con Dios leyendo la palabra acerca de la mayordomía, acerca de qué es ser mayordomos o qué es lo que Dios dice acerca de esa mayordomía que tenemos como hijos de Dios y quiénes somos esos mayordomos de Dios, ¿verdad? Entonces, es algo que también es parte de lo que ahora somos en Cristo. Y bueno, pues hay que buscar, ¿verdad? ¿Por qué Dios dice eso, Dios de nosotros, y qué es lo que vamos a conocer en esta mañana acerca de este tema? Entonces, pues ese es el ejemplo de Jesús. Bueno, pues nos ayuda a comprender el ejemplo de Jesús, las responsabilidades que como mayordomos de Dios y como desempeñar también esa mayordomía de las cosas que son de Dios, como administrar o como tener todos los recursos que recibimos de parte de Dios, ¿verdad? Que no solo son recursos materiales o económicos, sino son recursos espirituales, recursos pues de todo el fruto del espíritu, ¿verdad? Que se da, que viene a ser parte de nuestra vida y que se empieza a fluir y a dar en nuestra vida porque es lo que quiere Dios. Entonces hay mucha riqueza, hay muchas bendiciones que nosotros tenemos que administrar, hay muchas cosas que nosotros tenemos que dar cuenta de ello, de lo que Dios nos ha dado, bueno, agradecerle a Dios, ¿verdad? Pero también saber que tenemos a Dios, ¿verdad? Que Él es testigo de todo lo que hacemos y que también nosotros como hijos de Dios estamos llevando a cabo cosas que con la bendición de Dios. ¿Y qué es esa mayordomía? ¿Qué es lo que Dios quiere de todos los recursos, de todo el bien, de toda la bendición, de toda la provisión que Él nos llena, ¿verdad? Ya les decía, no es solamente una provisión de recursos materiales, sino es una provisión espiritual y una provisión de vida en abundancia. Entonces, ahí nosotros somos ya mayordomos de Dios por todas esas riquezas, ¿verdad? Que vienen del reino, por todo eso que como regalos de Dios, como bendiciones de Dios y bueno, aún las cosas que nos suceden que no son tan agradables, que a veces son, que hemos estado viendo, ¿verdad? Que pasamos por desiertos o situaciones así también, hasta de todo eso, ¿verdad? Nosotros en nuestro corazón le agradecemos a Dios que nos mueve, que nos hace caminar, que nos lleva de su mano, pasemos por donde pasemos, y también todo eso es un recurso de Dios, ¿no? Son recursos que Dios nos ha dado y por eso compartimos en esta mañana y traemos aquí la palabra de Dios y tratamos de buscar temas que Dios está comunicando para nuestra vida y hoy vamos a hablar, por eso somos mayordomos de Dios. Y bueno, lo primero es distinguir entre las funciones de un mayordomo y un dueño, ¿no? Entonces, ¿quién es el mayordomo y quién es el dueño? Vamos a ver primero, ¿no? Y pues la palabra mayordomo tiene actualmente muchos significados o varios significados, ¿verdad? Tú ves un mayordomo como los mayordomos de las casas grandes, elegantes y así, mansiones, ¿verdad? Donde está el mayordomo que no se mueve de la puerta o que está recibiendo, que es el que da la orden de quién entra, quién sale, quién todo, ¿no? Entonces vemos en las películas eso, ¿no? Pero vamos a ver esta mayordomía que pues es algún significado que tenga para nosotros, es ese mayordomo, ¿no? Que tocan a la puerta y sale con así una presencia pues espectacular, ¿no? Porque bien con su ropa bien puesta, bien trajeado, bien con corbata y distinguido y casi robotizado, ¿no? Entonces, bueno, pues todas estas cosas que tienen este significado, ¿verdad? De la mayordomía, se relacionan con la persona que tiene la tarea específica de administrar en la palabra de Dios. En la palabra de Dios así se entiende. Todo
se relaciona con la persona que tiene una tarea específica de administrar. Una persona puede ser mayordomo de una mansión, ¿verdad? Una granja, un automóvil, un camión, una escuela, de una firma comercial, de un lugar no sé, una empresa, ¿verdad? Entonces puede ser ese mayordomo. Y el mayordomo no es el dueño, sino alguien empleado por el dueño, ¿sí? Es el que le paga, el que lo acepta, si está haciendo bien las cosas, si lleva a cabo lo que se le pide, lo que tiene que ser en ese lugar, ¿verdad? El mayordomo no es el dueño, sino alguien empleado, ¿sí? Por el dueño para que administre una parte o todos sus bienes, ¿sí? Y en la Biblia la palabra mayordomo se aplica usualmente al esclavo que administra la propiedad de su amo. Ejemplos en la Biblia tenemos varios de esta persona, de este personaje, ¿verdad? Que está ahí sirviendo y administrando la propiedad del amo, ¿sí? O el esclavo, como dice aquí. Ajá, entonces ahí en Génesis 44:1 vamos a leer en la Reina Valera contemporánea, en la versión de la Reina Valera contemporánea, que dice, José le dio esta orden al mayordomo de su casa, y le dijo, llena de alimento los costales de estos hombres con todo lo que puedan llevar y pone el dinero de cada uno en la boca de su costal. Esta es la historia, ¿verdad? Donde está José, ¿verdad? Que volviendo a ver a sus hermanos, ¿verdad? Y para que regresen, ¿verdad? Hacen esto. Bueno, ahí lo puedes leer en Génesis 44:1 que José dio esa orden a su mayordomo, ¿verdad? Y le dijo, llena de alimento los costales de estos hombres con todo lo que puedan llevar y pone el dinero de cada uno en la bolsa de su costal. Esto para que pareciera un robo, ¿verdad? Pero era para que sus hermanos regresaran. Entonces, bueno, la historia muy interesante en Génesis 44:1, que no nos vamos a detener ahorita en eso, sino solo estamos tomando el ejemplo, ¿verdad?, de que José le dio esa orden a su mayordomo. Y en Mateo 28, la Reina Valera, también contemporánea, dice, cuando llegó la noche, el dueño de la viña dijo a su mayordomo, llama a los trabajadores y págales su jornal. Comienza por los últimos y termina por los primeros, ¿sí? Entonces aquí está también este dueño de la viña dando esta orden, ¿verdad?, a su mayordomo, que los llamara y que les pagara tanto a los primeros como a los últimos lo mismo, ¿verdad? Y esta es otra historia increíble también, ¿verdad? De la palabra de Dios, donde Dios se comunica con nosotros a enseñarnos, ¿verdad? Esa mayordomía, ese trato de iguales como el dueño quiere. Bueno, pues esa historia está en Mateo 28 también. Entonces, ahí el mayordomo es llamado o le dice el dueño de la viña que él dice, págale su jornal a estos trabajadores y comienza por los últimos y termina por los primeros, aunque hayan ya llegado antes o después, págales, ¿verdad? Lo que yo he decidido pagarles. Entonces el mayordomo pues tiene la confianza total de su amo, ¿sí? Y ha recibido esa posición porque ha demostrado su integridad. Entonces, pues, ser un mayordomo es que puedas demostrarle, ¿verdad?, al Rey de Reyes y al Señor de Señores, a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? ¿Quién eres, verdad? Que tienes esa mayordomía y por eso Dios bendice, porque sabe esa fidelidad del mayordomo. Y aquí en estas historias estamos viendo ese mayordomo, ¿verdad? Que tiene la confianza total de su amo y ha recibido esa posición porque ha demostrado su integridad. La relación con su amo es tan cercana que incluso Abraham iba a heredar a su esclavo administrador porque no tenía hijos, ¿no? Entonces iba a heredar ahí, ¿verdad? Entonces, pues eso también otra historia, ¿verdad? Y en Génesis también lo tenemos. En Génesis 15 dice, 15 del 2 al 4 en la traducción del lenguaje actual, en esa versión, dice, Abraham le contestó, Dios y Rey mío, ¿y para qué me vas a dar riqueza si no tengo hijos? ¿No? Cuando me muera, ese extranjero que tengo por esclavo va a quedarse con todo lo que es mío. Pero Dios le aseguró, tu heredero será un hijo tuyo y no tu esclavo Eliezer, ¿no? Entonces ahí Dios hablando con Abraham, ¿verdad? Y diciéndole que le iba a dar esa descendencia. Entonces,
bueno, dice, cuando muera, dice, les leo otra vez. Abraham le contestó, Dios y rey mío, ¿y para qué me vas a dar riqueza si no tengo hijos? Cuando me muera, ese extranjero que tengo por esclavo va a quedarse con todo lo que es mío. Pero Dios le aseguró, tu heredero será un hijo tuyo y no tu esclavo Eliezer. El oficial que administraba la propiedad de un rey también era llamado mayordomo. Entonces, el que administraba era llamado mayordomo y lo podemos leer en el libro de Reyes, en el primer libro de Reyes, en el primer libro de Crónicas y en Lucas. Reyes 1, 16, 9, Crónicas 28, 1 y Lucas 8, 3. Ahí está todo esto acerca de estos mayordomos, ¿verdad? Que administraban y podemos ver estas historias en la palabra de Dios. Y en Lucas 8:3, que les acabo de mencionar, dice Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. En este caso, el mayordomo no era un esclavo, sino un subordinado que merecía la confianza del rey. Era una persona que ya había sido pasada por ahora sí, la vista del dueño, ¿verdad? O del amo, y era esto, como dice aquí, ¿no? El mayordomo no era un esclavo, sino un subordinado que merecía esa confianza. Sí, se le daba la confianza porque era fiel, porque era entendido en lo que se le decía, porque era pues obediente en lo que también tenía que hacer, porque era recto con lo que le tocaba hacer, ¿verdad? Entonces, por eso esa mayordomía a lo mejor no te ves tú como un mayordomo parado en una mansión, ¿verdad? Pero sí eres un mayordomo de los bienes que a lo mejor estás administrando, de las cosas que estás trabajando, de lo que se te da por por encargo, por todo esto, ¿no? Entonces, cuando tú eres un buen mayordomo, ¿no? De los recursos que se te están dando, entonces esto merecía esa confianza, ¿no? Merece la confianza de su amo, la confianza del rey, la confianza del jefe, la confianza del amo, del que está ahí dando la orden, ¿no? Entonces esto es muy bueno, ¿no? Saberlo, porque no seas el amo, no seas el jefe, no seas el patrón o el dueño, ¿verdad? No tienes responsabilidad, al contrario, eres bien tratado y mereces esa confianza, ¿no? Entonces, podremos entender más claramente el concepto de mayordomo si comparamos con el concepto de dueño, dado que existen marcadas diferencias entre ambos. Entonces, si lo entendemos, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia? No me voy a poner al tú por tú con el patrón, con el jefe, con el amo, ¿verdad? Sino que yo sé mi lugar, yo sé qué es lo que se me está delegando, qué es lo que se me está dando a administrar, lo que se me está dando como con la confianza que se me tiene, ¿verdad? Entonces, todo eso es muy bueno, ¿no? Saber que podemos ser esos fieles mayordomos prudentes y capaces y honestos y todas estas cosas, ¿verdad? Que mucho en el mundo se ha perdido y ahora no, ya ni hay un patrón y el patrón, los empleados lo maltratan o le dicen o le hacen caso, van y se enojan y mejor se van diciendo cosas que no son correctas y bueno, entonces todo esto pasa en el mundo, pasa en nuestra vida, pasa y por eso Dios nos comunica en esta mañana que podremos entender ese concepto de mayordomo, ¿verdad? Si lo comparamos con el concepto de dueño y dando que existen marcadas diferencias entre ambos, ¿verdad? Y podemos tomar estas historias o todo lo que les vengo platicando como un ejemplo para nuestra vida donde podamos ser tomados en cuenta y merecer esa confianza de nuestro patrón, de donde estamos empleados, de nuestro jefe, de todo, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante saberlo, que como hijos de Dios también la palabra nos insta y nos habla para que seamos esos mayordomos fieles. ¿Y qué significa para un creyente ser un mayordomo? Y aquí venimos a otro tema, ¿verdad? El tema de cómo somos con Dios, cómo es nuestro trato hacia lo que Dios nos ha dado, de lo que también estaba comentando en un principio de este tema. ¿Qué significa para un creyente ser un mayordomo? No es suficiente poseer un conocimiento general de la mayordomía, de los bienes terrenales, porque el creyente también administra los bienes espirituales de la propiedad de Dios.
¿Cuáles son esos bienes espirituales? Pues ya les decía, ¿verdad? Eso no solo cosas físicas o materiales, sino también lo espiritual, lo que Dios está dando para que tú enseñes, para que tú hables de la palabra de Dios, para que tú lleves, para que esa palabra y para que ames o para que tengas esa compasión, para, bueno, todos los recursos que Dios nos ha hablado, todo lo que es del fruto del Espíritu, ¿verdad? Que estoy haciendo con lo que Dios me da, si está ese fruto en mí o de plano no hay nada de fruto, ¿verdad? Y me refiero a fruto como es tener esa paciencia, esa benignidad, esa mansedumbre, esa templanza, esa fe, ese amor, esa paz, ese gozo, ¿no? Entonces, esos frutos los estoy dando, ni siquiera conozco las palabras, ¿no? ¿Qué es eso de templanza? ¿Qué es eso de benignidad? ¿No? Entonces, por ahí tengo que irme, ¿qué estoy haciendo con estos recursos, verdad? Que están llegando de todo lo que conozco, de todo lo que estoy absorbiendo de Dios y conociendo de Dios y escuchando de Dios y teniendo esa relación con Dios, ¿qué estoy haciendo con ello? Entonces, no es suficiente poseer solamente conocimiento de los bienes terrenales, porque el creyente lo que hace es que administra bienes espirituales de la propiedad de Dios, ¿no? Entonces ahí están esos recursos, ahí están esas herramientas, ¿verdad? Que tenemos herramientas preciosas como la oración, el ayuno, la intercesión, el congregarnos, el amar a otros, bueno, cuántas cosas, ¿verdad? Entonces el bautizarnos, y bueno, podemos tener la lista. Entonces, Dios es un dueño de todo lo que existe y nuestro propósito en este mundo es administrar los bienes materiales y espirituales que Él nos ha confiado. Son dos cosas, ¿no? Todos los materiales, los bienes materiales y espirituales que Él nos ha confiado. Como mayordomos de Dios, eso tenemos que hacer. El ejercer la mayordomía no depende si tengo pocos o muchos bienes materiales que administrar, sino también todo lo que hemos recibido, que he recibido de Dios. Empezando por nuestra propia alma, nuestro propio ser, nuestro propio cuerpo, espíritu, alma y cuerpo que están aquí, ¿verdad? En uno, ¿verdad? Así como tenemos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, nosotros también somos esa Trinidad en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu, ¿no? Entonces, ejercer la mayordomía no depende si tengo pocos o muchos bienes materiales que administrar, sino también todo lo que hemos recibido de Dios, empezando por nuestra propia alma, cuidar nuestra alma, cuidar lo que escucho, cuidar lo que veo, cuidar lo que como, cuidar lo que leo, ¿verdad? Todo esto, porque es importante, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo con este gran recurso de humanidad que Dios me ha dado, ¿verdad? Entonces, Dios nos ha dado nuestros cuerpos físicos, ¿verdad? El tiempo también nos lo ha dado Dios, el tiempo que tenemos sobre esta tierra, sobre esta vida, por qué hemos llegado hasta donde hemos llegado a vivir, por qué quiere Dios que sigamos viviendo, ¿verdad? Porque qué recursos nos ha dado que quiere que los sigamos multiplicando y los sigamos dando y sigamos hablando de ellos, nuestros cuerpos físicos, el tiempo, las capacidades que Dios nos ha dado, qué capacidad tengo para tal o cual materia, tal o cual trabajo, cual arte, lo que sea, ¿verdad? Y el Evangelio para que también lo administremos de acuerdo a su voluntad. Nos dio el Evangelio para que también lo administremos de acuerdo a su voluntad, ¿no? Él nos habla, él nos comunica, Él dice qué hacer, Él nos lleva por su voluntad, nosotros obedecemos su voluntad, nos metemos con Él a escuchar lo que quiere Dios, ¿verdad? En ese tiempo de oración, en ese tiempo de intimidad con Dios, qué quiere Dios, ¿verdad? Y qué voy a hacer con también todos estos recursos que Dios me ha dado, como el Evangelio, ¿verdad? Como el estar cerca de mí, el darme todo esto y aún saber su voluntad a través de lo que leo en la palabra, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer con ello? Entonces, eso es ser mayordomo también de los recursos que Dios nos ha delegado. Mayordomía, pues mayordomía se ve desde el Antiguo Testamento. Entonces, es algo bíblico, ¿verdad? Algo que es importante saber, que somos esos fieles mayordomos. Y si somos fieles mayordomos de Dios, podemos ser fieles mayordomos en todo lo que los que son nuestro amo, nuestro patrón, nuestro jefe o la autoridad que tenemos, ¿verdad? Delante de nosotros también podemos ser esos mayordomos con ellos, vamos a ser mayordomos, muy buenos mayordomos en todos sentidos, ¿verdad? Tanto para lo que Dios ha puesto en nuestras vidas como para Dios mismo. Entonces, la mayordomía la vemos, como les decía, desde el Antiguo Testamento. Dios puso al ser humano a cargo, ¿se acuerdan? A cargo del jardín del Edén
para que lo cuidara y lo guardara, ¿verdad? Y no solo se reprodujera él, sino reprodujera la bendición que Dios le había dado en hacer más cosas físicas y espiritualmente hablando, pues de bendecir a sus generaciones, ¿no? Entonces, Dios puso al ser humano a cargo del jardín del Edén para que lo cuidara y lo guardase, pero bueno. Sabemos que no fue así, ¿verdad? Que cayó por el pecado Adán y Eva con todo esto, pero Dios le dio al ser humano instrucciones específicas acerca de cómo debería actuar allí. Ahí en Génesis 2, del 15 al 17, podemos leer esta historia también, ¿verdad? Que muchos ya la conocemos. Si no la conoces, pues ve ahí al libro de Génesis y en Génesis 2, del 15 al 17, puedes leer esta parte, ¿verdad? De cómo esa mayordomía, desde ese momento Dios estaba dejándosela al hombre. Cuando el hombre fracasó en su responsabilidad, tuvo que dar un informe de sus hechos a Dios, ¿se acuerdan? Ahí Dios les preguntó, ¿dónde estabas? ¿Verdad? Me tuve miedo y me escondí, dijeron, ¿no? Entonces, Génesis 3, 11 al 12, ahí y ahí tuvieron que asumir las consecuencias cuando fueron expulsados del Edén, Adán y Eva. Entonces, eran los mayordomos ideales, pero les llamó más la atención lo que la serpiente les engañó, ¿verdad? Y todo esto, y entonces pues se fueron por otro lado y ya no fueron esos fieles mayordomos. Entonces vemos esto desde la antigüedad en el ser humano. Supo que no podía vivir como quisiera, ¿verdad? Tenía que darle cuentas a Dios el hombre, ¿sí? No podía vivir como él quisiera. Entonces tenía que darle cuentas a Dios. Por ejemplo, cuando Caín y Abel también se presentaron ante Dios con sus ofrendas, ¿verdad? Y pues ahí también leemos esto, ¿verdad? De qué pasó ahí en ese altercado, en esa situación, ¿verdad? Que habla la Biblia. Tampoco ahí fue esa mayordomía que Dios quería para, para todos los recursos y todo lo que Dios estaba dando, ¿verdad? Sino pelear por algo que es competencia, por algo que yo quiero lo que él tiene y él no tengo lo que yo quiero y bueno, todo esto, ¿no? Caín sabía que no tenía la libertad de hacer lo que quisiera con la vida de su hermano. Y cuando mató a Abel, él tuvo que dar cuenta a Dios por su crimen, y eso lo leemos en Génesis 4:9 al 10. Entonces ahí están estas historias, ahí está desde el Antiguo Testamento cómo se está hablando acerca de la mayordomía. Cada israelita y la nación de Israel eran mayordomos de la tierra de Dios, la tierra que Dios les había dado. Deuteronomio 8 al 32. 11, perdón, 11 del 8 al 32. Bueno, el 32, el 30 y del 30 al 19 y 20, ahí también está esta historia, ¿verdad? Todo lo que Dios les había dado como tierra a Israel. Y cuando no vivieron en esa tierra de acuerdo con las instrucciones de Dios, fueron obligados a salir de ella. Entonces, pues, por falta de mayordomía, ¿verdad? La mayordomía sobre todo, o sea, no hay esa fidelidad a Dios, no hay ese respeto, no hay ese temor reverente a Dios, y pues todo se decae, todo se declina y mayordomía viene a estar por los suelos. Entonces, así en nuestra vida, ¿cómo podemos ver esta mayordomía, no? Porque vamos ahora a ver la mayordomía en el Nuevo Testamento. En la parábola de los labradores malvados, también ahí en Mateo 21 del 33 al 43 hay una enseñanza, porque dice que Jesús enseñó muy claramente ahí a través de esa palabra de Mateo 21, 33 en la parábola de los labradores malvados, que el pueblo de Israel era un mayordomo. Eso totalmente lo enseñó allí, ¿no? Está ahí comunicado por Dios, pues, cómo es esa mayordomía, ¿verdad? Esos labradores que mataron al hijo al final, ¿verdad? Como es una similitud como con Jesucristo. Bueno, pues puedes leer esta parábola de los labradores malvados y también es una ilustración de cómo se toma a mal el ser un mayordomo, en lugar de ser un buen mayordomo, es un mal mayordomo, un mayordomo vil, un mayordomo, eh, pues en mal manera, ¿no? Entonces, en esta parábola, el dueño de la tierra representa a Dios y los labradores o mayordomos representan a Israel y la viña, el reino, que es la propiedad, ¿no? Entonces, ahí puedes leer esa historia y te darás cuenta de cómo estuvo mal hecho totalmente la mayordomía. Y bueno, eh,
Dios quitó su reino de Israel debido a que éste no lo reconoció como su dueño, ¿sí? Le quitó el reino a Israel porque no reconoció a Dios como su amo, a Dios como su jefe máximo, ¿verdad? Entonces, debido a esto, no lo reconocieron como su dueño y les quitó el reino de Israel. Y en Mateo 25, 14 y 30, cuando Jesús enseña la parábola de los talentos, también enseña que cada ser humano es un mayordomo. O sea, todos los recursos que te den uno, dos, tres o cinco, ¿verdad? Si tienes 5,000 pesos o 10,000 pesos o 6,000 pesos o tienes 20 o 10 pesos, de todos modos, estoy hablando de pesos mexicanos, ¿verdad? Entonces, tienes un recurso y ese recurso tienes que dar cuenta en qué fue. ¿En qué lo llevaste o cómo lo reprodujiste? O si lo escondiste debajo de la tierra y dijiste, mejor no hago nada con él porque no vaya a venir el dueño y me lo vaya a querer quitar, ¿no? De ser, mejor no hago. Entonces, aquí está esta historia también de muy, muy interesante, la parábola de los talentos. Y ahí también nosotros podemos ver esa mayordomía, cómo es llevada y cómo nos habla Dios a nosotros acerca de ser buenos mayordomos. Pero entonces ahí podemos leer en Mateo 25, 14 toda esta historia, ¿verdad? Pedro hablaba a los creyentes como mayordomos. Pedro ahí en la primera carta de Pedro 4 al 4:10 dice en la Reina Valera 60, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La multiforme gracia, o sea, todos somos tan multiformes o tenemos formas diferentes de hacer, de recibir estos recursos, ¿verdad? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno de nosotros hemos recibido ese don de Dios, pero son en realidad depósitos de Dios que debemos administrar de acuerdo con su voluntad. Si tienes tantos recursos y has recibido este y otro y aquel y te llega de aquí y de allá un recurso, o los que te lleguen o te llegan suficientes, ¿verdad? O lo que sea que Dios te esté dando, ¿verdad? Debemos administrar de acuerdo a su voluntad, no a la nuestra, no a nuestros caprichos, no por lo que quiero, por lo que ya tengo y que quiero más, sino porque Dios quiere esos recursos para bendecir también. Entonces, qué estamos haciendo, ¿no? Cada uno de nosotros cuando recibimos un don de Dios o un regalo de Dios. Acuérdense que un don es un regalo. Entonces, ¿qué don hemos recibido de Dios? Bueno, pues lo que recibamos tenemos que dar cuenta a Dios de ello, ¿verdad? Y pues es mejor porque también así hasta nos organizamos, nos administramos y pensamos no solo en qué quiero yo, sino cómo debo de administrar ese recurso, como para qué me sirve, para qué sería mejor, para qué es lo que Dios me lo está dando en este tiempo, porque a lo mejor no siempre va a llegar igual, o ahorita tengo menos recursos, pero tuve que haber tenido como una capacidad de haber administrado bien ese recurso para que ahora tener algo mejor. Entonces, esto es lo que quiere Dios, ¿verdad? Que nosotros pensemos para qué es, qué, por qué, por cuál es la voluntad de Dios en ello. Jesús, nuestro ejemplo de mayordomía. Entonces, Jesús comprendió desde su niñez que su vida terrenal era una mayordomía. Allí en el Evangelio de Lucas podemos ver esa narración cuando José y María perdieron a Jesús en un viaje que hicieron a Jerusalén, ¿verdad? Luego de que lo buscaron, una intensa búsqueda que hubo ahí, lo encontraron en el templo y estaba participando de una conversación con los maestros religiosos. Cuando sus padres le inquirieron o le preguntaron acerca de su conducta, Jesús les respondió que debía estar en los asuntos de su padre, o sea, estaba recibiendo de Dios, ¿verdad? Ese era un mayordomo y de qué quiere Dios, qué quiere Dios que haga. Esto lo podemos leer en Lucas 2:49. Jesús siendo el Señor merecía ser servido, pero él dijo que no vino para ser servido, sino para servir, en Marcos 10:45. Dios lo presenta como mi siervo en Isaías 42:1, porque él tomó forma de siervo. O sea, imagínense todo esto que nosotros nos pidieran, ¿verdad? A veces no queremos ni que nos toquen con un pétalo de rosa. Y Dios y Jesús haciendo todo esto por él, ¿verdad? Siendo ese mayordomo fiel. El mayordomo era un sirviente y como tal debía hacer lo que su amo le ordenaba. Su función era servir.
Ujú. Y bueno, pues seguimos así con la fidelidad, con la integridad, ¿verdad? Con la sabiduría que como mayordomos debemos de tener. Y pues Dios espera que administremos sabiamente los bienes que nos ha confiado. No seamos como el rico necio, quien no supo administrar los bienes temporales, pero fue por descuido, ¿verdad? Las cosas se pierden, ¿verdad? Por descuido, y todo se pierde, todo lo que tiene valor eterno. Y pues esto es lo que tuvimos para este día. Pues agradeciéndoles su, su, su presencia aquí con nosotros, que estén, si llegaste hasta aquí, muchas gracias por escuchar este mensaje y pues nos vemos el próximo jueves. Que Dios los bendiga, saludos desde México y un abrazo, mucho cariño, hasta luego.